Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 141. Gloria en nombre del Señor. Salmo 141. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si quiere se puede quedar ahí sentado y yo leo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán desempeñados sus jueces, y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien yende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos en la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Gloria en nombre del Señor. Dice el título de este capítulo, dice oración a fin de ser guardado del mal. Leyendo este versículo en una coordinación del domingo de la escuela dominical de la tarde, yo meditaba en este capítulo, sobre todo en el versículo 1 y 2. Vemos una actitud de este varón, de David. Dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Una preocupación grande de David, de orarle a Dios, pero también una preocupación de que Dios lo escuchara, de que Dios escuchara la oración que él le estaba haciendo. Era una actitud de preocupación a Dios. Y Dios llevaba eso a mi vida a reflexionar, de que cuando estamos aquí, de que cuando estamos en la casa, que a donde quiera que vayamos, debe haber digamos que una disposición o una actitud de cada uno de nosotros de querer agradar a Dios. De querer agradar a Dios. ¿Por qué? Porque este varón decía: Señor, escucha mi voz cuando te invocare. Cuando nosotros venimos aquí, venimos siempre a buscar a Dios. Venimos a este lugar a estar en la presencia de Dios. Y debe haber una preocupación en cada uno de nosotros, que la ofrenda que nosotros le traigamos a Dios, debe haber una preocupación de que esa ofrenda que nosotros le traemos a Dios, sea en ayuno, sea en venir ahora a este lugar, sea de cantar, debe haber la gran preocupación que la ofrenda que usted y yo le traemos a Dios vaya hacia Dios. Vaya hacia Dios, porque esto es un asunto de Dios y yo. Es un asunto de Dios y yo. A donde quiera usted y yo estemos, es un asunto de Dios y yo. Le voy a contar un testimonio, no tanto un testimonio, sino como una enseñanza. Nosotros las mujeres somos las que nos quedamos en la casa, cuidando a nuestros hijos, mientras que los esposos se van a trabajar. Y como este asunto del evangelio es de Dios y yo en un momento estaba desocupada. Samuel yo lo tenía cargado, pero prendí el televisor y salió una novela y yo estaba sentada, pero después en una escena estaba muy fuerte
Hermano, yo me iba a quedar allí, les soy sincera, yo me iba a quedar allí. Pero en un momento empecé a ver aquella escena y yo dije, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Yo qué hago aquí? Y yo en una de esas apagué el televisor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a pesar que yo estaba sola, Dios me estaba mirando. Dios estaba mirando lo que había en mi corazón o la intención o de lo que yo quería ver. Y yo apagué el televisor. ¿Por qué? Porque este asunto es con Dios y yo. Que a donde yo quiera esté, Dios me está viendo. Que a donde yo quiera vaya, Dios me está mirando. Por eso es allí la preocupación de este varón, de ser guardado del mal. Nosotros cada día debemos de decirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude. ¿Por qué? En Colosenses capítulo 5, versículo 1 dice, hacé morir lo terrenal entre vosotros. Hacé morir. Somos nosotros, hermanos. Debe de haber esa actitud, ese querer en nuestro corazón, agradar a Dios. Eso es de nosotros. Porque muchas veces queremos dejarle pasar todo y queremos que sea Dios. Debe haber una disposición en mi corazón de querer cambiar. ¿De querer cambiar para qué? Para agradar a Dios. ¿Para qué? Para agradar a aquel que me llamó, aquel que me escogió, aquel que me limpió. A veces de pronto tenemos muchas cosas y van pasando los días, y van pasando los años, y van pasando los meses. Y a veces sabemos que las tenemos, sabemos que tenemos muchas cosas, ¿verdad? Pero debe de haber esa disposición en nuestro corazón, que esas cosas sean quitadas de nuestro ser. ¿Por qué, hermano? Porque como Dios es el que ve el corazón, cuando Dios ve que en el corazón de usted y el mío hay esa disposición de cambiar, entonces Dios extiende su mano. Entonces Dios dice, sí lo voy a ayudar porque este sí quiere cambiar. Sí la voy a ayudar porque este sí me quiere agradar. Y es algo personal, hermano. Es algo totalmente personal. El querer cambiar, el querer agradar a Dios. Yo no tengo que agradar a nadie. Yo tengo que agradar a Dios, porque es a Dios. Gloria en nombre del Señor. Y había una preocupación en este hombre. Dice, subo mi oración de delante de ti como el incienso. Señor, ¿será que lo que yo te estoy dando te agrada? Señor, ¿será que mire, también me pasó algo? Hubo un momento que yo estaba barriendo y yo escuché algo, mis oídos se inclinaron a aquello, pero inmediatamente yo reflexioné y dije, epa, aquí va pasando algo, Dios, en mi vida. Aquí está pasando algo en mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque yo enseguida, por lo que yo escuché, yo sentí algo y yo dije, algo está pasando en mi vida. Eso quiere decir, Dios, que me hace falta buscar más de ti. Eso quiere decir, Dios, que yo necesito buscar de tu presencia. Porque cuando uno busca a Dios y cuando uno deja a Dios, se ve algo, se nota la diferencia. Porque el estar en la presencia de Dios es muy diferente al no estarlo. Al no estarlo. Y cuando uno está en la presencia de Dios, obviamente se conoce. Pero al no estar en la presencia de Dios también se conoce. Obviamente por los frutos, ¿verdad? Obviamente por los frutos. Gloria en nombre del Señor. Entonces es por eso, hermano, que siempre nosotros debe haber esa disposición de querer agradar a Dios. De querer saber cómo estamos delante de Dios. Esa es la preocupación o una de las preocupaciones que yo debo de tener. De cómo yo estoy delante de Dios. Porque nosotros siempre vamos a estar delante de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos delante de la presencia de Dios. Todo lo que yo diga, todo lo que yo hable, por eso es que este varón decía en el verso 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Guarda mi boca de no hablar cosas que no son. Guarda mi boca de no decir cosas, Dios mío, que no son. ¿Sabe por qué, hermano? Tenemos que decirle a Dios que guarde nuestra boca, porque como seres humanos muchas veces nos equivocamos y muchas veces lanzamos palabras, a veces hasta por lo que vemos o por lo que escuchamos.
Y a veces esas palabras, hermano, a veces traen sus consecuencias. A veces traen sus consecuencias. Por eso es que él decía, guarda mi boca. Nosotros no podemos poner la boca sobre los ungidos de Dios. Nosotros no podemos poner la boca sobre los siervos y las siervas de Dios. Y cuando hablo sierva estoy hablando en general, porque todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Y a veces no nos cuidamos de esas cosas. A veces no nos cuidamos de esas cosas. Y no hay una preocupación, pero vemos la preocupación de David. ¿Sabe por qué David estaba tan preocupado y decirle, Señor, guárdame, guarda la puerta de mis labios? Dios mío, que mi oración tú la escuches. Señor, que cuando yo me arrodille no sea vana las cosas que yo te digo, porque yo quiero es agradarte a ti y yo quiero estar delante de ti. Porque algo personal, hermano, siempre lo he dicho y se lo he dicho a mi esposo, nosotros estamos delante de Dios. Estamos delante de Dios. Gloria en nombre del Señor. Y este varón tiene una preocupación. ¿Sabe por qué? Porque él supo lo que era pecar contra Dios. Él supo lo que era pecar y desobedecerle a Dios. Y las consecuencias que le vinieron después que él pecó contra Dios. Y por eso había digamos que este deseo o esta actitud, perdón, de decirle, Dios, guárdame. Dios, que yo no caiga. Dios, que yo tengo una actitud hacia ti siempre diferente. Gloria en nombre del Señor. Porque estamos siempre delante de la presencia de Dios. Estamos todos los días delante de la presencia de Dios. Y a Él es que nosotros vamos. Y a Él es que nosotros nos presentamos. Y Él les muestra. Y Él muestra a quien le quiere mostrar de quién somos nosotros. Él le muestra a quien Él le quiera mostrar quién somos nosotros. Pero mire, hermano, cuando nosotros somos firmes en Dios, cuando nosotros estamos en las manos de Dios, cuando nosotros somos firmes en Dios, a veces se dicen cosas de nosotros que no son verdad. Pero cuando usted está en Dios, hermano, usted no le para bola a nada. Usted no le presta atención a nada, porque usted sabe en quién ha creído y usted sabe en quién se está guardando. Y usted sabe de quién usted le está siendo obediente. Dice la Biblia en un proverbio que, por cierto, lo leyó el hermano Boris esta mañana, que el avisado ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y recibe el daño. Mire, hermano, cuando nosotros ya estamos avisados por la palabra, porque nosotros estamos avisados por la palabra, y nosotros sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Sí lo sabemos. Quien diga que conoce a Dios y diga que a veces que no, que yo no sabía, que yo pensé que no. Nosotros por la palabra sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Pero si pasamos por ahí, recibimos el daño. Vamos a recibir el daño. Pero si nosotros hacemos lo que Dios dice, vamos a tener la victoria. Pero si nosotros hacemos lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, o si nosotros andamos como nosotros creemos que tenemos que andar, vamos a recibir el daño. Por eso, hermano, nosotros nos tenemos que cuidar en todos los aspectos de la vida. Tenemos que cuidarnos en todos los aspectos de la vida. No andar como un robot. No, esto es malo, esto es malo, esto es malo. No, porque somos seres humanos. Pero tenemos que tener una conciencia. Tenemos que tener conciencia de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Tenemos que tener esa conciencia. Mire, es más, con todo el respeto que le tenemos a nuestro pastor Fernando León, llegará un momento que nuestro pastor no va a estar detrás de nosotros, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros tenemos una dependencia de Dios, ojo, no me malinterprete de que yo no tengo que estar sujeta a mi pastor, claro que sí, pero cuando nosotros estamos totalmente dependiendo de Dios y que somos temerosos de Dios, a donde quiera estemos, hermano, así sea en un rincón, yo sé que me tengo que guardar para Dios. Yo sé que me tengo que guardar para Dios. Y es más, nuestro pastor no va a tener ese miedo, o el pastor no va a andar temeroso de que va a caer. No, porque tenemos una dependencia de Dios. Gloria en nombre del Señor. José la tenía. Cuando aquella mujer
la esposa de Potifar lo quería desnudar prácticamente y se quería acostar con él. Y lo estaba acosando y lo estaba acosando. Y ese hombre no cayó. No cayó porque tenía una dependencia de Dios total. Y decía, si peco, peco contra Dios. No dijo, si peco, me va a regañar el pastor. Si peco, el pastor me va a castigar. El pastor me va a poner en disciplina. El pastor no me va a poner a ministrar. Si peco, el pastor no me va a poner a cantar. No, si peco, peco contra Dios. Si peco, peco contra el Señor. No contra nuestro pastor, lo amamos. Lo queremos, lo respetamos, pero nosotros tenemos que estar firmes en Dios para no resbalar jamás. Gloria en nombre del Señor. Y José todo lo que sufrió, todo lo que padeció ese varón, todo lo que padeció, pero se mantuvo porque tenía puesta su mirada en Dios. Porque tenía puesta la mirada en Dios. Y todos los que tenemos la mirada puesta en Dios, vamos a permanecer. Por eso es que usted ve gente que sufre, que llora, que pasa persecuciones, que pasa tribulaciones y usted los ve ahí firmes. No los ve siempre que están en la iglesia, no, los ve firmes, los ve firmes. Porque una cosa diferente es que yo de pronto esté en la iglesia, pero que mi vida siga siendo la misma a gente que uno ve que está firme. Y uno sigue los sigue viendo, dando testimonio de Jesucristo, porque tiene su mirada puesta en Dios. Porque tienen la mirada puesta en el Señor. Gloria en nombre del Señor. Y cuando hay esa dependencia de Dios, hermano, cuando hay esa dependencia de Dios, nosotros nos guardamos en todos los aspectos de la vida. Nos guardamos allá afuera, nos guardamos en la casa, nos guardamos nos guardamos para Dios, porque tenemos esa dependencia de Dios. No está nuestro pastor, pero allí está Dios. Allí está Dios, porque Dios está en todos los lugares. Dios está en todas partes y Dios nos está viendo. Gloria en nombre del Señor. Santo es el nombre de Dios. Personalmente, cuando hago cosas, yo misma me digo, soy hipócrita. Soy hipócrita. Sola, no le digo nada a mi esposo. A veces estoy con Samuel y le digo, Dios, yo pensé esto. Y Dios, yo qué día hice esto, igual a la iglesia como sin nada. Es más, un día levanté las manos, Dios, pero soy hipócrita. Ayúdame, perdóname. Perdóname, Señor. Hazlo como tú quieres que yo sea. Gloria en nombre del Señor. Y eso Dios lo ve, hermano. Eso Dios lo ve. Porque cuando queremos agradar a Dios, también reconocemos nuestros errores. Esa es otra. Cuando queremos agradar a Dios, sí, Señor, así es. Tú tienes la razón. Yo ese día dije o hice esto. Perdóname y ayúdame, Señor. Perdóname y ayúdame. Pero debe de haber una preocupación y un interés. No que nadie esté detrás de mí. No que nadie me esté correteando. No que nadie esté, mira, que esto no lo haga, esto sí lo haga, esto hazlo, o que todo el mundo tenga miércoles ya, porque a veces hay como esa desconfianza. Miércoles, fulano se fue para allá, ahora va a cometer un error, fulano va a meter la pata, vulgarmente va a meter la pata y va a hacer. ¿Por qué, hermano? Porque a veces no hay como ese deseo, como ese anhelo personal de querer agradar a Dios. Gloria en nombre del Señor. Anteriormente cuando comenzamos el evangelio había esa preocupación, pero no podemos permitir, hermanos, que los meses, que los años se pasen, porque Dios no pasa de moda. Dios no. Las modas pasan y van y vienen, pero Dios no. Dios es el mismo de ayer y de hoy. Y Dios no se mueve ni por tiempo, Dios no se mueve por siglos, Dios no se mueve por nada de eso. Dios es el mismo de ayer y de hoy. Dios es el mismo que cuando nos convertimos y nos predicaron ese evangelio de santidad, ese evangelio de verdad. Ese mismo evangelio es el de hoy, hermano. Es el de hoy. Dios no ha pasado de moda. Ni pasará de moda tampoco. Gloria en nombre del Señor. Dios no pasa de moda. Y hay personas que porque creen que a medida que van pasando los tiempos se puede hacer lo que se da la gana.
Hay personas que creen que porque a medida que van pasando los años se puede vivir de una manera como se quiere vivir. No, Señor, nosotros tenemos que vivir como Dios quiere que nosotros vivamos y como Dios quiere que vivamos conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Gloria al nombre del Señor, porque Dios no mira tiempo, Dios no mira edades ni nada de eso. Dios no cambia, Dios no tiene día de variación. Dios hoy no es uno y mañana es otro. A veces los que cambiamos somos nosotros, porque por naturaleza somos así, que a veces hoy día estamos bien y ya mañana no. Aunque nosotros tenemos de procurar de cada día mejorar lo que tenemos que mejorar y dejar lo que tenemos que dejar. Y siempre tratar de ser los mismos. ¿Cómo? Humildes, sencillos, humildes, sencillos. Buscando a Dios, no dejar a Dios. Que si Dios nos usa grandemente, en gran manera, darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios, así Dios nos use, que levantemos los muertos y los muertos los veamos levantar de esta iglesia y veamos que en la iglesia los paralíticos se levanten. Siempre mirar a Dios y darle la gloria a Dios. Decirle, Señor, esto no es mío, esto es tuyo. Si cantamos bonito y tenemos una voz preciosa, darle la gloria a Dios. Esa voz a la final nos la dio Dios para que nosotros alabemos y glorifiquemos su nombre. Más antes, por el contrario, debemos de buscar a Dios para que siempre la gloria de Dios esté y nunca mi corazón se eleve contra Dios. Y que la gloria es para Dios, porque Él es el Señor de esta iglesia. Él es el Señor de nuestras vidas y como Señor nosotros tenemos que obedecer como tal. Gloria al nombre del Señor. Y debe haber una preocupación en nosotros, porque como dije al principio, estamos delante de Dios. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, que lo que yo te traiga, tú lo recibas. Padre, que nada de lo que yo haga, como que quede en el techo, no, Señor, sino que tú me recibas, que yo sea de tu agrado. Mire, ve, Jesús, Dios le dijo cuando el Señor se bautizó por Juan el Bautista, ¿qué le dijo Dios? Este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. O sea, Él se complacía de Jesús. Él se complacía de lo que el Señor hacía. Esa misma preocupación debe haber en nosotros, que Dios se complazca de lo que usted y yo hagamos, que Dios se sienta complacido, porque que no es tanto, hermano, que yo haga las cosas, no, que Dios se sienta complacido, que Dios se sienta agradado, que Dios diga, hoy mi hija me alabó, hoy mi hijo me trajo una ofrenda y yo la recibí, porque es algo satisfactorio. Eso es lo único, hermano, que nos satisface a nosotros. Es lo único, hermano. Debe haber una satisfacción en nosotros. Esa es la única satisfacción de nosotros. Personalmente lo digo, lo único que nos satisface es que Dios se sienta complacido de nosotros. Porque si Dios está agradado con nosotros, hermano, ¿qué más podemos pedirle a la vida? ¿Qué más le podemos pedir a la vida si Dios está complacido con nosotros? Porque Dios es el todo, hermano. Dios es el todo. Dios es el todo. Gloria al nombre del Señor. Por eso siempre, hermano, debe de haber una gran preocupación de querer agradar a Dios. De que lo que yo hago, Dios lo reciba con agrado. Gloria al nombre del Señor. Santo es el nombre de Dios. Esta es la palabra de consejo que Dios en esta mañana ha traído para nosotros. Siempre querer agradar a Dios, siempre querer agradar a Dios y preocuparnos que sea Dios en nosotros y que Dios esté con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Yo invito así a